más de lo que el Rav Noach enseñaba. Vamos a hacer una clasificación y vamos a hacer un par de cosas fundamentales y vamos a pasar después al segundo camino. Entonces, el Rav Noach, cuando enseñaba este concepto, hablaba de 5 facetas que uno tiene que tener cuando estudia. La primera faceta es que uno tiene que hacerlo siempre. La segunda, que parece lo mismo pero no es, que hay que hacerlo constantemente. Lo tercero es que hay que hacerlo con ritmo. La cuarta es que hay que hacerlo repetitivamente. Y la quinta es que hacerlo, lo que se dice en inglés, pervasive, que es compenetrarse. Siempre, sin interrupción, o constantemente. ¿Okay? Siempre, sin interrupción. Con ritmo. Constantemente. Gracias, con ritmo, repetitivo. Repetitivamente y compenetrante. Y compenetrante. Se voy a tratar primero de definir qué son estas 5 cosas, como cosas distintas, y van a ver por qué son distintas y son necesarias. Parecidas pero diferentes. Entonces, la semana pasada ya estuvimos viendo por qué uno tendría que estar estudiando todo el tiempo. ¿Qué es lo que dijimos? Pero una pregunta. Sí. ¿Va a explicar después la diferencia de cada uno? Sí. Okay. Pero si esto está... Okay. ¿Se acuerdan por qué uno estudia todo el tiempo? ¿Por qué uno quisiera estudiar todo el tiempo? Para desperdiciar tiempo. Para no desperdiciar el tiempo. ¿Y por qué Para estar estudiar todo concentrado. el tiempo? Para poder Para estar trabajar enfocado. Muy bien, para estar enfocado en qué? en Mejorar. crecer, en mejorar. En mejorar. Y la única forma de crecer y mejorar Es es estudiando. aprender. Aprendiendo. Todo el tiempo estar aprendiendo. ¿Okay? Si ustedes quieren tener un buen matrimonio, necesitan saber cómo se hace para tener un buen matrimonio. Y por lo tanto tienen que estudiar cómo se hace un buen matrimonio. Si quieren ser buenas mamás, es importante que estudien cómo se hace para ser una buena mamá. Quieren comer bien, tienen que saber cómo se come bien. Y así sucesivamente, en todos los aspectos de la vida. Entonces uno siempre tiene que estar estudiando. Mientras más sabe uno sobre el objeto, entonces mejor lo puede hacer. Eso es bastante claro, ¿no? ¿Sí? Está así. Entonces las 5 facetas son las siguientes. Uno, siempre. ¿Siempre qué significa? Significa que no es que uno termina. No es que uno en un momento dice, ya, terminé de aprender, no necesito más. No existe ese concepto. ¿Por qué? Porque uno siempre puede saber más sobre todos los aspectos de la vida. Siempre va a haber un nuevo aspecto que no conocía, una nueva situación que tengo que enfrentar. Y por lo tanto, siempre tengo una cosa nueva que tengo que aprender, incluso sobre los mismos conceptos. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Sí. ¿Amén? Sí. Eso es lo primero. Lo segundo es que uno tiene que hacerlo de forma ininterrumpida. Ustedes han visto que hay gente que quiere estudiar algo, pero siempre está como incómoda en la situación en la que está estudiando. Entonces necesita ir a buscar un café, o está demasiado cansada, entonces se toma una siesta, entonces después tiene sed, entonces se va a tomar algo, después necesita relajarse un poco, así que sale a caminar. Al final no estudia nada. Es como enfocado. Más que enfocado, porque uno podría estar enfocado en los 5 minutos que estoy entre que salto de un lado para el otro. Enfocarse a largo plazo. Hay gente que tiene déficit atencional. El concepto del déficit atencional, solamente como para limpiar un poco traumas que la gente tiene, no significa que no tiene la capacidad de enfocarse, sino que no tiene la capacidad de controlar en qué se enfoca. Y eso hace que si aparece algo que le llama la atención, pierda el control y se enfoca en eso. Pero si hay algo que le llama mucho la atención, no puede desenfocarse, no tiene la fuerza para salir de ahí. Eso es lo que llaman la superconcentración, el superfoco. ¿Okay? El hiperfoco, ¿no? Hiperfoco. Entonces, uno podría, en principio, controlar eso al punto de uno estar completamente sumergido en algo. ¿Okay? Ese es el segundo nivel, que tiene que ver con no interrumpir. Vamos a hablar un segundo de eso después. Tercer nivel es que uno tiene que hacerlo, como dijimos,
Con ritmo. Con ritmo. Muy bien. ¿Qué es lo que es el ritmo? Que siempre, en una determinada situación, estar haciendo el mismo tipo de acción. Es el concepto de ceder. ¿Qué significa un ceder? Ustedes, por ejemplo, nosotros nos juntamos todos los días domingo a las 4:45 y estudiamos hasta las 6:15, 6:20, 6:20 en general. ¿Mejor? Eso hace que ustedes sepan lo que viene. Cada clase, ustedes saben y se preparan, incluso psicológicamente, uno se puede preparar para aprovechar ese periodo. Hay momentos que son mejores para estudiar cosas profundas, hay momentos que son mejores para estudiar cosas simples, emocionales, hay momentos que son mejores para estudiar, cuando la cabeza está más despejada, es mejor para estudiar cosas que son abstractas, ¿correcto? Etcétera. Entonces, hay momentos y uno tiene que aprovechar ese ritmo que uno mismo tiene, que tiene que ver con el ritmo biológico que uno también tiene, no solamente con el biológico, pero también con eso. ¿Okay? El cuarto concepto es que hacerlo repetitivo. ¿Qué significa repetitivo? Uno piensa, a mí me pasa mucho esto, ¿okay? Que yo creo que pego una mirada a algo y lo entendí. No sé si les ha pasado a ustedes que después ven una segunda vez la misma cosa y se dan cuenta que no lo habían entendido bien. Que después lo ven de nuevo y no lo entendieron bien todavía. Y cada vez uno lo va entendiendo un poco mejor. ¿Les ha pasado eso? Sí. Ya. Este es el concepto repetitivo. Que es que cuando yo creo que lo entendí, hay un nivel nuevo al que puedo ingresar, pero que no entendí. Y todos los objetos que uno estudia en el mundo son así. Y mientras más uno sabe de algo, más puede disectarlo, separarlo, analizarlo y encontrar nuevas cosas que son cada vez mejores, cada vez más profundas, o cada vez más abstractas, o más prácticas, o lo que fuera. Les doy un ejemplo. Ustedes saben cómo está constituido el cuerpo por células, ¿correcto? ¿Hasta ahí? No. Porque las células, ¿cómo están constituidas? Por toda clase de cosas por dentro. Y todas esas clases de cosas por dentro, organoides, ¿cierto? Estas cosas raras como mitocondrias y núcleos y cosas raras, si ustedes ven, están todas constituidas por cosas específicas, ¿correcto? Y todas esas cosas específicas están constituidas por otras cosas específicas. Y si uno va estudiando cada paso, cada vez, es muy impresionante. Cada vez más impresionante. Cuando uno ve a una persona, dice, ¡guau! Increíble, como ser humano, qué sé yo. Cuando uno empieza a ver cómo funcionan las células y cómo funcionan los tejidos que constituyen cada órgano y la forma en que se coordinan y cómo se maneja a nivel hormonal y toda clase de otros dispositivos que tiene el cuerpo, es impresionante. Pero eso solamente a nivel funcional. Si ustedes bajan un nivel más, ven cómo funciona cada una de las células que produce cada una de estas cosas. Y después cada una de esas cosas dentro de la célula hay todo un montón de mecanismos funcionales también que hacen. Y ustedes pueden seguir y seguir y seguir y seguir. De hecho, si ustedes conocen a algún biólogo de biología molecular, está estudiando todo el tiempo. No es que aprendió y ya sabe biología molecular, ahora vamos a preguntar. No, hay montones de cosas nuevas todo el tiempo que están surgiendo en biología molecular. Eso es un ejemplo nada más. Si ustedes se meten en matemáticas, pasa lo mismo. Ustedes aprenden a sumar, después a restar, dividir, multiplicar, etc. Y después uno puede avanzar, avanzar, avanzar. Y uno va a un doctor en matemáticas de hoy, un postdoctorado, con 3 postdoctorados, y sigue estudiando el tipo. Porque siempre hay más para aprender. Y en todos los ámbitos de la vida funciona igual. Psicología, en humanidades en general, en filosofía, en lo que ustedes quieran. Y lo mismo aplica para las cosas que tienen que ver con nuestra vida al día a día. No sirve de nada que yo diga, aprendí, estoy ok, no necesito más. Eso significa que no sé suficiente como para darme cuenta de lo que no sé. Eso es todo. Interesante como concepto. ¿Se puede repetir? No. El concepto de hacerlo repetitivo, ¿no? Que es que siempre uno puede volver a pasar sobre el mismo concepto y aprender cosas nuevas.
Eso es como el concepto de hacerlo repetitivo. Entonces, cuando uno aprende un concepto, cualquiera sea, uno siempre puede volver a pasar sobre ese concepto, ahora con un poco más de detalle, y darse cuenta que hay mucho más dentro de eso que lo que vi al principio. Cuando ven un- Lo último. No sé suficiente para darme cuenta. Claro, si yo creo que ya me lo aprendí, yo ya sé, significa básicamente Que no sé. que no sé suficiente para darme cuenta de lo que no sé. O sea, lo que que te creo que falta ya sé. saber. O sea, Claro, es como cuando ves una película, como que la ves por primera vez y cuando ves la segunda la ves de otra manera. O sea, como que vas... claro. No sé si usaría ese ejemplo. Bueno, más bien como la fórmula, no, como estudiar la Torah. Cada año Mejor. estamos leyendo la Torah y todos los años aprendemos algo nuevo. Es muy impresionante. Yo empecé mi proceso de Teshuvah cuando yo tenía 25, una cosa así. Y llevo, puedes sacar la cuenta fácil, llevo 29 años dando la vuelta y nunca me ha pasado que he tenido un año en el que la misma cualquiera de las Perashiot me dice exactamente lo mismo. Nunca me ha pasado. Tienes 54 años. Muy bien, con la cabota. ¿Entendieron? Entonces, uno siempre puede ir avanzando sobre eso. Estudié una página de Guimarães, que fue una de las primeras páginas que estudié. La estudié como 150 veces. Nunca me pasó que no encontrara algo nuevo. La estudié recién con mi yerno hace poco tiempo y encontré algo nuevo. Muy impresionante, muy impresionante todo. El último paso es que sea compenetrante, es decir, es distinto cuando una persona hace algo que cuando es algo. Doy un ejemplo. Ustedes pueden arreglar un auto. Eso no hace que ustedes sean una mecánica automotriz, ¿correcto? No es lo mismo una persona que toma café que una persona que es un tomador de café. Una persona que toma vino que un enólogo, ¿correcto? ¿Cuál es la diferencia? La Sabe lo que experiencia. está profesión. La ¿Qué significa un profesional? ¿Sabe lo que está tomando? ¿Qué es lo que significa eso? experiencia. Acá era un estudio, No, estudio. No, un perfeccionamiento. que se ¿no? define por aquello que estamos hablando. Un enólogo, la cabana, el concepto del enólogo es que es una persona que sabe, pero no solo sabe, porque hay mucha gente que sabe de vino, pero no es enólogo. Tiene conocimiento, pero también... Él se define a sí mismo como una persona que se maneja en el mundo de los vinos. Es distinto. Una persona que sabe de vinos a una persona que se Experto. autodefine como un conocedor de vinos. Es distinto. Pero Raúl, eso no lo hace ser eso. Mejor, Porque uno también, yo... mejor. Es un ejemplo polémico que voy a traer. Pero hay personas que dicen, yo me siento un delfín. Y no sos un delfín, aunque vos lo quieras hacer. Y porque vos estudies delfines y te autopercibas como eso, no lo vas a hacer igual. Entonces, ¿cuál es la diferencia Muy bien, muy buena pregunta. entre decir yo soy eso, pero tal vez realmente no lo seas, o no estás preparado para hacer eso? De definirse y realmente sí. Claro. Qué buena pregunta, muy interesante tu pregunta. Lo que ella está preguntando, ¿cómo lo podríamos traducir? Hay una diferencia entre algo que sea la realidad de la cosa y lo que yo percibo que soy en esa cosa. ¿Ok? Entonces, yo puedo percibir que soy un delfín o una mariposa o lo que sea que se me ocurra, es esencial, o suponer. Eso no hace que yo lo sea. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Cuando yo digo que un filósofo es un filósofo, no es que se cree un filósofo. No basta con que se dedique, porque hay mucha gente que se dedica a la filosofía y no son filósofos. Hay mucha gente que se dedica a la medicina y no son médicos. Hay mucha gente que se dedica a dibujar y no son artistas. Y así sucesivamente. ¿Cuándo sí? Cuando lo vive. No. Cuando cumple con los requisitos que, ¿Qué significa cumplir con los requisitos? digamos, ¿qué es un filósofo? Se define y según eso cumple con esto, esto y esto, entonces... De eso vamos a hablar hoy en el segundo camino, pero todavía antes de saltar ahí, hay un punto fundamental aquí, que es que uno tiene que ser coherente en la realidad con aquello que está definiendo que uno es. O sea, ¿Ves la cuando se diferencia? comporta. No es que yo diga que soy,
es cuando en la realidad, y vamos a hablar un segundito en la próxima clase justamente sobre este tipo de cosas raras, o sea, en esta clase, no, pero en el próximo 4. Cuando yo soy coherente entre aquello que yo postulo que soy y cómo yo soy, que representa quién soy en realidad. Coherente para la definición. Coherente con una definición, Con lo que yo definición. digo, Vamos a ser un con poquito mi más precisos, narrativa. ¿no? Porque puede ser coherente por ¿Saben eso. qué? Déjenme hacer una decisión que va a tener que ver con la próxima parte de la clase, pero solamente para poder definir esto mejor. Cuando ustedes piensan la palabra felicidad, ¿qué significa? Está Cuando bien. ustedes piensan la palabra verdad, ¿qué significa? ¿Qué significa la palabra libertad? ¿Qué significa la palabra sabio? ¿Cuál? Cualquiera. Son conceptos que solo cuando lo eres sabes. No, Entonces, porque eso podría ser lo mismo que la locura, que solo el loco la conoce. No, no funciona así. Cuando es una hablo de serie la de verdad, requisitos. cuando hablo de la verdad, si uno define correctamente qué significa la palabra verdad, entonces uno puede empezar a aplicar eso para entender un montón de otras cosas y empieza a funcionar mucho más ordenado el mundo. ¿Qué es lo que significa la palabra verdad? Algo Algo. Es un algo. que Había un comercial de televisión hace Demostrar. muchísimos años atrás de un perfume de mujer. Entonces le preguntaban a hombres, ¿sí? Entonces, ¿cómo era? Entonces los hombres decían, la mañana cuando se levanta es como... Y no decían nada. Eso es viejo también, como los años 90, principios de los 90. No, Bueno, es ¿qué es algo lo que Lógico, significa? demostrable. que No es. Si ustedes no saben lo que significa la palabra verdad, tampoco pueden decir que hablan mentira. A través de lo opuesto se puede hablar. ¿Saben? Pues yo creo que es. La No ausencia va a ser de lo lo otro. contrario de la mentira, pero como algo. No sirve. Porque eso es una Contraste. definición tautológica que se da. La verdad tiene que ser, pienso, algún postulado absoluto. ¿Por qué? Porque la verdad está vinculado a aquello que por sí es absoluto. O sea, una verdad tiene que ser absoluta. No. O sea, No, Se sí. puede no, demostrar hay si es hay absoluta o verdades no. que no son así. no, pero que Y sea puede tener un problema demostrable. con eso. Es que No, eso, no es tan fácil. que sea demostrable y que sea lógico. Si me lo demuestran, entonces es cierto. Si es que no, entonces Si se lo Pero si demuestra, lógico no se entonces es podría, cierto. porque, por ejemplo, el mar- Vamos a decir el así. del mar- Vamos a decir, ¿Qué le voy a dar un cosa? ejemplo Pero puede ser desagradable para lo que mentira usted acaba de que decir. tiene Ay. pruebas. Un segundo. Lo mismo que dijo ella. Si yo le digo que la definición es que es algo comprobable y usted me dice que usted está poniendo atención, yo no lo puedo comprobar. Entonces no es verdad. claro, o sea, ese es el caso Igual sí empírico, lo matemático. No. La verdad es o no es verdad. ¿No? Pero sí lo puedes comprobar. ¿Cómo puedo Y comprobar? cambiar de atención y preguntándole. No, porque si no No. sabes la respuesta ahí sí estabas poniendo. No, Porque porque- en ese momento de- puede haber recuperado, no tengo idea qué, y saber a la pregunta. ¿Me Demuestra explica que qué? sabes la respuesta, pero no que pusiste Puedes decir atención como algo tal. que no tiene nada que ver con el tema. A ver Usted está tratando de darle la vuelta, pero la realidad es que Pero se usted no puede. puede saber qué es lo que hay en la cabeza de ella, en ningún momento. Más no, todo lo que existe en su cabeza no existe, ¿no es verdad? No es una creencia. La suya, siempre usted está creyendo cosas, no está pensando cosas, No entiendo. entonces no sirve. El concepto, cuando ustedes lo escuchan, inmediatamente se dan cuenta de cómo funciona. La verdad es la descripción de la realidad. Eso es, así de simple. Cuando yo describo algo que es parte de la realidad, lo que estoy diciendo es verdad. Así de pachuto. ¿Cierto? No, pero ¿ante qué realidad? Ah. Su pregunta es, ¿qué significa la realidad? La realidad tiene dos aspectos, pero nos vamos a meter en un cacho más o menos, pero no voy a meterme ahí demasiado, pero solamente existen dos partes, o sea, dos partes de la realidad. La parte que es objetivable, es decir,
que nosotros podemos ponernos de acuerdo que es así y medirlo y comprobarlo, que es lo que ella quiso, a lo que ella y ella quisieron referirse. Pero hay cosas que yo no puedo comprobar, lo que no implica que no sean realidad. O sea, si usted tiene algo en la cabeza en este momento, está pensando en algo en particular en este momento, eso que está pensando, si usted lo describe, y lo describe correctamente, es verdad lo que está describiendo. Lo que su descripción es verdad. ¿Correcto? Si usted dice algo que no es verdad con respecto a, no es una descripción de lo que está pensando, entonces lo que está diciendo es mentira. No importa que yo no lo puedo demostrar. El hecho es que no representa a la realidad. ¿De acuerdo? Entonces hay dos facetas. La parte en que yo me puedo poner de acuerdo con ustedes en qué es lo que significa, y la parte en que no me puedo poner de acuerdo porque no tengo acceso. Pero eso tiene que ver con la parte subjetiva, únicamente. Nos podemos poner mucho más desagradables con eso, pero no voy a hacer eso. No por ahora, por lo menos. La Esa descripción es de la la verdad. realidad. También, Entonces, o sea, sería. No, la verdad es verdad. Lo que es verdad es verdad. Lo que no es verdad no es verdad. Es una tautología, no es una tautología, es una definición de un axioma. Axioma es una especie de dogma, pero es que es razonable. El dogma tiene la característica de que es una cosa no necesariamente razonable, de hecho no razonable en general. El axioma es algo tan evidente que no necesita demostración, pero tampoco se puede demostrar. Y Aristóteles planteó justamente esto, que existe lo que es, y lo que no es, no No es. lo es. Y eso es la base de toda la lógica en el mundo. La matemática, la lógica y la verdad. Lo que es, lo que es verdad, y lo que no es verdad, no es verdad. No hay no hay opción. confianza, no hay ¿De acuerdo? confianza. ¿Cómo? Si no confías, no hay confianza. Entonces, Claro. ¿qué cosa? Si no confías, no hay confianza. Por ejemplo. Ay, muy bueno. Entonces, una persona que responde es coherente, es consistente con la definición de ser un profesional, como un médico, por ejemplo, es un médico. El otro no es coherente, se puede decir médico, pero no es un médico. ¿De acuerdo? Después podemos conversar en cuál es la definición del médico o no, pero eso es una segunda faceta, como una segunda cosa que tenemos que ver. Una persona que es un estudiante, ¿cuál es la definición del estudiante? Que es compenetrado como estudiante. Es una persona que se autodefine como estudiante, pero es coherente con ser estudiante. ¿Correcto? ¿Y qué es lo que hace que una persona sea coherentemente un estudiante? ¿Qué aprende? ¿Están? ¿Qué estudia? ¿Aprenden? No solo aprende, también tienes que estudiar. Estudia, que es un estudiante. Ujú. Pero un estudiante que no aprende, Y ¿se puede llamar que es un estudiante? no. Si coincide con esto, a lo mejor sí. ¿Con Con el qué? ritmo, con esa constante. Pero si aprende. Y si no aprende. Y si no No, aprende. aprendiste. Ujú. Digamos que hace exactamente todo lo que dijimos que había que hacer, pero no le presta atención. Y no aprende, por lo tanto. Pero se puede llamar un estudiante, sí. ¿Por qué? Es como en la escuela. Cumple con la- Todos los alumnos son estudiantes, no No, todos estudian. Son técnicamente estudiantes, pero son estudiantes en forma compenetrada. Son, En esencia. ¿Es la esencialmente un estudiante? No. Se pueden llamar estudiantes, como la gente que dice que son una cosa y no son esa cosa. Cualquier cosa que eso sea. ¿Ok? Lo dije como lo más piola posible. Ok. Esas son 5 facetas fundamentales. ¿Por qué necesito yo siempre estar haciéndolo? ¿Por qué? Lo distinto. Lo vimos la semana pasada, cortito. Vimos la semana pasada que el hecho que yo esté buscando conocimiento permanente es porque yo valoro ese conocimiento porque me sirve para mi vida del día a día. Yo puedo tener distintas percepciones respecto al conocimiento. ¿Se acuerdan? Yo sobre todo al principio de la clase de la semana pasada, cuando hablábamos de esto, este concepto de estar siempre estudiando, yo decía como, esto es como, da la sensación como de opresión, ¿correcto? ¿Se acuerdan de eso? Sí. ¿Por qué es opresivo?
Porque uno en principio quiere estar relajado. Uno en principio quiere tomárselo livianamente, relajado, como que hay que ponerlo tan denso. Pero si uno lo piensa al revés, resulta mucho más razonable. ¿Ustedes quieren aprovechar su vida? Sí. ¿Cuántas de ustedes quieren ser mediocres? ¿Cuántas? ¿Nadie? ¿Cuántas de ustedes quieren ser normales? Es lo mismo. Verdad, no aspirar a la perfección. Nadie quiere ser mediocre, porque mediocre, ¿qué significa? Es como una versión peyorativa de decir normal, porque es la media, mediocre, es una persona que está en la media. Sí, una Y lo persona norma, ¿qué es lo que es? Lo mismo. Depende que de es la definición que conformista, uno... que se conforma. Cuando uno lo que quiere ser es normal, en el fondo no quiere esforzarse para sacar el máximo provecho de la vida. Ese es un problema. ¿Y dónde tiene una persona que saca el provecho de la vida? El más que te quiere estudiar. De la vida. Se compenetra de la vida, saca el máximo provecho de la vida, aprende todo lo que puede de la vida y lo lleva a la práctica, porque eso es parte de ser Y si le estudiante, enseña, se convierte en... profesor, de ser vida, de la vida. Pero eso solo aplica con la gente. ¿Qué pasa con gente que tiene capacidades diferentes y quiere ser normal? Entonces una persona normal puede aspirar a no El ser máximo- normal para hacer el trabajo. El máximo Es que eso es búsqueda desarrollo de de la persona aceptación. no depende de la norma social, depende del máximo potencial que la persona tiene. Es decir, yo puedo tener un determinado nivel de potencial y usted puede tener 15 veces mi potencial. No tengo idea. Pero se convierte en un estudiante Pero- con desarrollo. La comparación no es entre lo que yo soy capaz de lograr y lo que usted es capaz de lograr, sino entre lo que yo estoy haciendo con mi potencial y lo que podría estar haciendo con mi potencial. ¿Ves la diferencia? Ese es El el poder no problema. ser mediocre no es compararse con lo ajeno. Es con lo que yo tengo que puedo hacer para ser mejor. ¿No? Y normalmente, valga el concepto, normalmente lo que la sociedad considera normal no es sano. Normalmente es algo muy negativo. Y lo vimos la semana pasada. Les voy a dar un ejemplo. Un estudio que yo he leído varias veces. No he leído el estudio científico, pero he leído varios artículos al respecto. Dice que el 85% de los chicos menores de 18 años en Estados Unidos están en una condición de depresión y están en tratamiento con drogas contra de la depresión. 85%, lo que significa que ¿qué es lo que es normal? Es estar deprimido y estar en tratamiento contra la depresión. ¿Eso es sano? ¿No? ¿Ustedes quieren ser normales? ¿No? ¿No? Ese es el concepto fundamental. No es que queremos ser normales. Nadie quiere ser normal, en el fondo. Pero queremos hacer el trabajo de salir, ser extraordinarios. ¿Qué significa extraordinarios? Más Que de se lo sale ordinario. de- Más de lo normal. Más que lo normal. ¿En qué sentido más de lo normal? Respecto de lo que soy capaz de ser. ¿Se entendió? Entonces, en el fondo, estar todo el tiempo aprendiendo es algo que lleva a que yo me desarrolle al máximo de mi potencial, o me acerque al menos a mi potencial. Entonces, ¿por qué sería agotador? No es agotador si uno lo hace correctamente. ¿Cuándo se vuelve agotador? Cuando uno no lo hace correctamente. Si lo quiere hacer. A veces lo quiere hacer correctamente, pero no sabe suficiente y lo hace mal. A veces no quiere hacerlo y por lo tanto se está sobreforzando, y entonces se agota, porque uno necesita la fuerza para poder mantenerse conectado. Pero la fuerza, ¿de dónde viene? Correcto. Y no solamente ¿De de qué? uno mismo, De sino de uno lo que mismo. uno quiere. Lo que en realidad uno quiere. ¿A ustedes les ha pasado que... Se me ocurren montones de ejemplos, pero... ¿Les ha pasado que ustedes no tienen ninguna gana de hacer algo? Y lo intentan, y lo intentan, y lo intentan, y les sale mal todo el tiempo? Y
y después tiene muchas ganas de hacer otra cosa y no tiene ni idea cómo se hace, pero le sale bien a la primera. ¿Por qué? Porque la fuerza que uno tiene cuando quiere hacer algo es enorme. La fuerza que uno tiene cuando no quiere hacer la misma cosa es cero. Porque la fuerza fundamental que uno tiene es la voluntad que uno tiene respecto a eso. Entonces, cuando una persona quiere desarrollar su potencial, pero en realidad no quiere aparentar que está desarrollando su potencial, entonces se agota. Es terrible. Ustedes pueden escuchar gente así diciendo, es tan difícil, estoy todo el día estudiando, estoy todo el día desarrollándome, no tengo tiempo ni de descansar. Y otra persona diciendo, estoy en las nubes, estoy todo el día estudiando y estoy desarrollándome todo el día, me siento increíble. ¿La diferencia cuál es? Uno quiere y el otro no. Así de fácil. ¿De acuerdo? Es mucho mejor estudiar ininterrumpidamente algo. Aquí hay un mito muy famoso. Es mucho mejor estudiar algo ininterrumpidamente que estudiar algo haciendo pausas. Porque incluso a nivel de concentración, ¿sí? Esto es un poco de experiencia que ustedes pueden tener. Cuando yo estaba estudiando física, nos juntamos algunas veces a estudiar con amigos y podíamos estar estudiando 8 horas seguidas, como sin parar. En la noche yo soñaba con las soluciones de los problemas que teníamos que no podíamos resolver. Me pasó también cuando estaba en ingeniería y me ha pasado en otros momentos de la vida también, como en cosas de laborales y qué sé yo. Cuando uno está con algo metido en la cabeza, el cerebro continúa y uno tiene placer de resolver el problema. Uno no se cansa, o se cansa mucho menos. Y uno puede continuar y continuar y continuar. Cuando uno para, uno tiene que empezar a concentrarse de nuevo. Está este concepto de un modelo que inventaron hace un tiempo, que lo llaman la memoria operativa. ¿Operativa se llama? Depende de qué tipo de memoria. La memoria del buffer, así como De lo modelaron a trabajo. partir de la... Memoria de trabajo. Sí, de working memory, pero creo que la traducción, no sé si es working memory es memoria de trabajo o Yo lo operativa, estudié así. lo que fuera. Es la memoria que uno tiene de cosas fundamentales. Por ejemplo, cuando ustedes están haciendo algo o diciendo algo, tienen memoria de lo que quieren decir y qué es lo que ya han dicho, ¿correcto? Tienen en su repertorio de cosas, tienen su lenguaje para poder acceder a él. Tienen una lista de tareas en la cabeza ordenada de qué es lo que quieren hacer después, ¿correcto? Y ese tipo de cosas son memorias operativas o working memory, la memoria de trabajo. Yo lo aprendí en español así. ¿Sí? Memoria de trabajo en la universidad. Suena mucho más razonable llamarlo operativo que lo que sea en la calle. ¿Ya? A mí me falló la memoria operativa, no recuerdo lo que estaba diciendo. O de trabajo, perdón. La herramienta al final, lo que uno va a decir, se acuerda y... ¿Qué tiene uno? Cuando uno tiene que retomar una tarea, toma un tiempo sacarla de la memoria de mediano plazo y llevarla a memoria de corto plazo para poder trabajar con esa cosa. Y eso es un trabajo que toma energía, un montón de energía. Por eso la gente cree que puede ser multitasking. Vamos a hablar en contra de lo que voy a decir ahora, vamos a hablarlo después, pero no van a darse cuenta que no es un problema. La gente cree que puede ser multitasking. En principio el cerebro no funciona como multitasking, nunca, de nadie. Y tratar de hacer que sea multitasking daña el funcionamiento del cerebro. Lo daña. Hicieron un estudio extraño con, no sé por qué hicieron esas cosas, le hacen siempre los ratones, los pobres, siempre le hacen este tipo de cosas. Hicieron que los ratones empezaron a cambiar las tareas bruscamente, ¿sí? Hicieron un estudio, ¿qué le pasaba? Y los ratones perdieron la capacidad de concentración y perdieron la memoria. Y le pasa lo mismo a la gente, y no lo pudieron recuperar. Peor todavía. Se daña el cerebro cuando uno hace ese tipo de cosas. Eso implica que uno puede hacer varias cosas al mismo tiempo. Curioso lo que acabo de decir, pero Tachles
no necesariamente es lo mismo. ¿Ok? Eso habla la mindfulness, o sea, la teoría de mindfulness habla de eso. Correcto. O sea, la importancia de estar presente en lo que uno hace. Cada cosa, sí. Y no interrumpirlo. Exactamente. Cuando uno no lo interrumpe, el cerebro puede depositar más de su capacidad de desarrollo y de trabajo en eso, y entonces uno lo resuelve mejor y uno puede estar más concentrado y uno está más descansado haciendo la misma acción. Mientras más cosas uno tiene en la cabeza que no tiene resueltas, vamos a hablar de eso en otro momento, más problemas tiene para poder resolver cosas, más tiene este concepto de multitasking y peor funciona. ¿Ok? Como consejo para la gente que trabaje o trabaja, traten de mantenerse haciendo las tareas que quieren hacer en tiempos específicos, concentrar. Si van a contestar mails, por ejemplo, háganlo en la mañana o a un determinado momento o 2 o 3 veces en el día, no todo el tiempo. Y después escojan tiempos específicos para estar trabajando en lo que están haciendo. Esto es parte de estudiar cómo uno funciona. Uno necesita saber cómo uno funciona. Y uno necesita hacerlo constantemente, ininterrumpidamente. Hablamos ya un poquitito del ritmo, así que no voy a hablar del ritmo ahora. Así que paso ahora. Lo repetitivo también lo mencioné, cortito, el concepto de que puedo, sobre la misma idea, puedo profundizar infinitamente, que eso es lo interesante que tiene. Y por último, incorporar el ser una persona que aprende permanentemente, estudiar permanentemente, no como algo que hago, sino como algo que me define, que es completamente distinto. ¿Cómo está otra vez, perdón? No usar el estudiar como algo que hago, sino algo que me define, lo que soy. Lo que hablan. ¿Ok? ¿Eso qué sería? ¿Ser la repetición o el ser compenetrante? Es compenetrante. O sea, Bien. yo lo podría resumir como ser y hacer. La definición Por eso dije. y la acción. Correcto. Pero no basta. Yo también tengo que ser a través de lo que hago. Pero Exacto. también. Exacto. Ser y hacer. No hacer y después ser solamente. No, Luego ser y en hacer no como, como en dos cosas conjunto. separadas. Exacto. Correcto. Buenísimo. Chicas, 5 minutitos y empezamos con la tefilaje, ¿ok? Ok. Eso. May the force be with you.